sujeto a lo que se reglamente. ¿Me siguen? Sí. Por ejemplo, el derecho digamos, a profesar un culto. No puedo hacer cualquier cosa, no puedo hacer la apología de un culto que me lleve a, por ejemplo, declamar ciertos delitos. Yo tengo todo el derecho del mundo a profesar mi culto, pero ese culto no puede constituirse en la apología de un delito, porque entonces significa que ese derecho está limitado. En un contrato, por ejemplo, un contrato de ocasión, el que quiera, no puedo decir lo que, digamos, lo que querramos o pactar en el contrato. Yo no puedo aprovechar, por ejemplo, en un estado de necesidad de otra persona, para comprar la casa, para comprar algo, para, no sé, prestar plata y pactar intereses altísimos. ¿Por qué? Porque seguramente un juez los va a reglamentar, los va a bajar, los va a limitar. ¿Me siguen? En definitiva, este principio es clave porque entendemos que los derechos no son absolutos. Ojo, y esto es muy importante, que los derechos sean relativos porque se ejercen de acuerdo a las leyes que los reglamentan y normas que los reglamentan, no significa que dentro del ámbito de goce y dentro de lo que está permitido, ustedes tienen absolutamente ese ejercicio. ¿Entienden? Yo tengo el derecho a la intimidad y dentro del derecho de la intimidad, en la medida que no moleste a un tercero, yo lo ejerzo de manera absoluta. Por ejemplo, el derecho... Uy, ¿se está terminando la clase en 10 minutos? Sí, pero nos podemos volver a conectar con el mismo link. Listo, listo, seguimos. ¿Puede ser? O sea, si se corta, se ingresan de nuevo. Claro. Bien. Sí, había pasado la otra vez. Bueno, les decía, el derecho a la vida, por ejemplo. Les voy a hacer una pregunta de... ¿Está en la Constitución? ¿El derecho a la vida está en la Constitución? Sí, está en la Constitución. ¿En qué parte? Eh, Creo que Si está en el lo... código. ¿Cómo? En el código lo veo más relacionado. Sí, por supuesto. Pero en la Constitución, en el artículo 14, donde, por ejemplo, se enumeran una serie de derechos. Trabajar, navegar, comerciar, peticionar, publicar ideas por la prensa, qué sé yo, la propiedad, sociedad. ¿Está el derecho? No está. No. ¿Y ustedes creen que no es un derecho constitucional? Sí, yo lo veo como un derecho constitucional porque justamente ahora está, con el tema del aborto y todo, se está cuestionando este derecho. Pero más allá de la cuestión esta que referías, lo digo como principio constitucional. El derecho a la vida es un derecho, le diría que es el más importante que tenemos, porque es el derecho humano esencial de cada uno de nosotros. Y sin embargo, si se fijan, no está expresado taxativamente los derechos ni
concretamente dicho, más allá de los tratados internacionales, ¿no? Por supuesto, pero hablemos de antes de los tratados internacionales, pero hablemos antes de la reforma del 94. Pero por supuesto que el derecho a la vida es un derecho esencial humano, lo cual nos lleva a otra cuestión. Primera, está también mencionadita por allí en el programa. Los derechos enumerados no significa que nieguen los derechos que no están enumerados. Hay derechos implícitos que surgen de los otros derechos que también son constitucionales, aunque no estén enumerados en la Constitución. Pero el derecho de la vida ni hablar, el derecho a la vida ni hablar. Pero ojo, el derecho a la vida no significa que no sea también relativo. Y acá, por ejemplo, sí, puedes referir sobre ¿cómo se llama? La cuestión del aborto que punible, que estuvimos discutiendo, lo que puede ocurrir en ciertas situaciones o en otras legislaciones, donde se les da a cierta gente, por ejemplo, la posibilidad de eutanasia, es decir, hay una serie de cuestiones, pero en definitiva, todos los derechos son relativos, se ejercen de acuerdo a la reglamentación y no hay derechos absolutos. Dentro del goce de la esfera del ejercicio de esos derechos, se es absolutamente la posibilidad, pero en ese límite, en ese ámbito. ¿Me siguen? Sí. Bien. Otro principio esencial del cual deriva la Constitución es el principio, van a encontrar dos ahí, al final, principio de legalidad y el principio de razonabilidad, que tiene que ver con el artículo 19 que alguno de ustedes mencionó, ¿puede ser? Bien. ¿Por qué de la lectura del artículo 19 surge el principio de legalidad? Porque se entiende que todo lo que no está prohibido está permitido. Muy bien. Ejemplo. ¿Pongo un ejemplo? Sí. No sé. Bueno, hay que pensar. Yo leí estos días el caso Bourdieu, que al cobrarle la municipalidad un impuesto se estaba cuestionando si estaba correcto o no, y uno de los fallos fue que digamos, como no estaba escrito en ningún lado que no lo podían cobrar, digamos, no estaba prohibido el impuesto que le estaban cobrando por Muy la... bien. Muy bien, el principio de legalidad, que en general es lo que ustedes estaban diciendo recién, también se aplica prácticamente, por ejemplo, en las relaciones entre el Estado y los particulares, en que el Estado y los organismos, ¿no? El Estado, una dirección, el Banco Central, cualquier organismo público, no puede exceder sus competencias. Es decir, las facultades que tiene un organismo, por ejemplo, la que estabas mencionando, no puede ser traspasada por el organismo. O sea, el organismo tiene unas funciones, unas misiones y funciones, una serie de facultades, que por principio de legalidad no pueden ir más allá de lo que está establecido. Ahí tienen un ejemplo, por ejemplo, entre otros, ¿no? Del principio de legalidad que tenía relación con el ejemplo que uno de ustedes estaba dando recién, del pago de impuestos. Pero fíjense el artículo 19. Perdón, artículo 18. Y 19, sí.
el artículo 19. ¿Qué dice? Que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. A ver, pensemos. Que no le compete al Estado esas acciones. Dos cosas. Antes que nada, ¿relacionan este artículo con el artículo 2? Sí, que ya que el artículo 2 refiere a que nuestro país se va a regir por el derecho natural. O sea, ¿Por que qué el apoya derecho natural? el derecho, y es natural, perdón. Adopta una religión, un culto Sí, oficial. así es. Bien. Y fíjense que el artículo 19 habla de Dios. Ujú. Digo, para una aplicación concreta de por qué se adopta en la Constitución un culto determinado. Porque, ¿qué es lo que se entiende? Y acá entramos en un tema que podemos estar hasta las 10 de la noche. ¿Eh? No digo no vamos a quedar hasta las 10 de la noche, pero ¿qué significa? Son solo reservadas a Dios. ¿Qué significa? Por ejemplo, Como que no van a ser juzgadas por un tercero en el ámbito judicial. está bien, pero acá lo que dice el artículo es un estándar. A ver, las acciones privadas que no ofendan al orden y al monopolio. Esto, imagínense esto, 1853, después con toda la reforma sucesivas. Pero sin embargo, sí, ¿qué significa? Que ofenden al orden y a la moral pública. ¿Qué acción privada de ustedes suponen que puede ser que afecte, viole el orden público?